Quiero que usted abra su Biblia, estamos ahí, a estudiar un poquito, ¿verdad?, en relación a la palabra de Dios, nuestra comunión con Dios. Yo creo que eso es algo muy importante. Quiero que usted vaya ahí al libro de los Salmos, ¿verdad? Hay tantas cosas que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. A veces nosotros no lo hemos entendido, no lo hemos palpado de esa manera. Hay muchas cosas que nos han absorbido en los tiempos, ¿no? Las situaciones, las circunstancias, los conflictos, pues debilidades como humanos que a veces tenemos, pero Dios está ahí presente, ¿verdad? Si tienen tantito frío pueden emparejar la puerta, no se preocupen. Si no tiene frío, tiene calor, gloria a Dios, deje la puerta abierta. Amén, hermano. Ok. Quiero que vaya usted ahí al Salmo, en el capítulo 25. Si no es el 25, ahorita se está vaya al Salmo 25. Ya llegó. Salmo capítulo 25, verso 14. Salmo 25, en el verso 14. Amén, hermano. ¿Ya está ahí? Sí. Amén. Fíjense aquí lo que dice la Escritura. Sí, porque dice la Escritura: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Una vez más dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer, ¿qué dice ahí, hermanos? Su pacto. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu cuidado diligente. Gracias, Señor Dios, porque tú tomas el control en esta hora. Señor Padre, y eres derribando todo aquello, Señor, que el enemigo ha querido levantar en contra de las vidas. Háblanos, Espíritu Santo. Llévanos de la mano para poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas en este tiempo. Gracias, Señor Dios, porque eres tú haciendo tu obra perfecta, Señor, y derribando, Señor, todo lo que no es tuyo, Padre, Señor, que proviene de ti. Te alabo y te bendigo desde el cielo de la tierra, Señor Dios, porque eres tú tomando el control, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por tu obra perfecta en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjese bien, hermano, dice ahí la Escritura, ¿verdad? La comunión íntima, ¿verdad?, de Jehová es con quién? Con los que le temen. Dice que la comunión íntima de Jehová es con quiénes? Los que le temen. Amén. O sea, ahí cuando nosotros entendemos el temor de Dios, ¿qué entiende usted por el temor de Dios? El temor de Dios, ¿qué es? Vivir una vida como honrando a Dios. ¿Qué usted entiende por temer a Dios? ¿No? Nadie entiende nada por temor a Dios. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, es honrarlo, es reconocerlo, es hacer su voluntad, es guardar su palabra, es vivir en santidad, es hacer lo correcto, es ser trigo y no cizaña. ¿Sí se entiende, hermano? Entonces dice que la palabra de Dios dice que nosotros cuando venimos ante su presencia, ¿verdad?, muchos podríamos estar de una manera posicionada y venimos a la iglesia, hermanos, y no hay cambio, y pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años y siguen sin haber cambios. Pero eso no podría ser en la vida de un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la entrega, cuando nosotros venimos a la vida con Dios, hermanos, nuestra vida va a ser totalmente transformada.
porque habitamos en su presencia. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Cuando usted realmente está en la presencia de Dios, usted va a discernir lo bueno de lo malo, ¿sí o no? Va a discernir usted, ¿verdad?, las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan. Ahora, cuando usted viene a esa vida, cuando usted viene a ese encuentro con Dios, ¿sí?, usted sabe que el Señor le está llevando a vivir una vida más que vencedora, a llevar una vida en su presencia, ¿sí, hermanos? A llevar una vida, hermanos, sí, lejos del pecado, lejos del pecado, ¿sí? Cuando nosotros estamos ante Él, hermanos, sí, no hay nada, ¿verdad?, que nosotros nos pueda justificar. Cuando usted viene a la vida con Cristo, no hay nada, ¿sí?, que lo pueda detener de anhelar más en su presencia. Cuando yo me siento detenido en caminar con Cristo, ¿sí?, es porque realmente, número uno, no he conocido mi identidad, ¿sí? Porque cuando yo vengo a entender mi vida con Cristo, yo siempre voy a fluir en un desarrollo y en un crecimiento. Entonces mi cambio es notable. ¿Por qué? Porque habito en su presencia. Entonces cuando Él dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer, ¿qué dice ahí? Su pacto. Su pacto, hermano. Dios es un Dios de pactos. En la Escritura nosotros vemos diferentes pactos que Dios hizo con el hombre. Y cada pacto que Dios hizo con el hombre lo hizo con la finalidad de que ellos pudieran ir hacia adelante, de que ellos pudieran poseer la tierra prometida, de que ellos pudieran ver, hermano, la voluntad de Dios manifestarse en toda circunstancia. Entonces, cuando nosotros vemos la vida con Cristo, nosotros sabemos que la santidad conviene a su pueblo, ya que si nosotros vivimos en esa santidad, ya que si nosotros vivimos en esa comunión, siempre vamos a ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor hace conocer su pacto, pero no para que tú lo eches a un lado, sino para que tú lo vivas. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú eres temeroso de Dios, cuando tú vives esa vida con Cristo, cuando tú vives esa entrega, esa pasión con Dios, tú vas a entender el pacto de Dios. Tú vas a entender tu posición en Él. Tú vas a entender, hermano, que no eres alguien más en esta tierra, sino que estás para manifestar en este tiempo las pisadas de Cristo. Sino que estás en este tiempo, hermano, para vivir la santidad. Sino que estás en este tiempo, hermano, sí, para hacer luz en medio de la oscuridad. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, o cuando nosotros decimos que somos cristianos, es porque nosotros estamos renunciando ¿a qué? A nuestra vida, para poder vivir una vida para Él. Para Él. Por eso es que usted levantó sus votos y dijo, Señor, yo te confieso como Señor y Salvador, porque en ese modo, en esa vida, usted va a vivir una vida siempre en bendición. Cuando nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y deshonramos a nuestros padres, ¿se lo creerán? ¿Dirán, sí que el cristiano es el modelo? Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, hermano, ¿sí?, y hurtamos, ¿será que somos cristianos de verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos la comunión de Dios, los que le temen son aquellos que tienen una vida como recta, consagrada, guardada, que entienden sus caminos, que entienden sus preceptos, que conocen su voluntad, que no se dejan llevar por las emociones, o no se dejan llevar, hermanos, sí, por los sentimientos, que no se involucran, hermanos, sí, de una manera sentimental en cosas que no le competen, sino que saben decir no al pecado, saben decir no a lo que no le agrada a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, dice la Escritura, porque ellos verán a quién, a Dios. Cuando nosotros vemos el mover de Dios, hermano, en toda circunstancia que nosotros vivamos, ¿sí?, nosotros estamos viviendo un desarrollo, ¿sí?, porque nuestro corazón está como
limpio. Quiero que usted vaya, ¿verdad? Allá Romanos capítulo 8. Romanos 8. Llegó. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿cómo dice ahí? Son llamados. ¿Sí? Cuando Dios nos llamó, ¿cuántos son llamados por Dios? Muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Okay. Bueno, pero no quiero que usted vea una cosa, porque dice la Escritura, mis ovejas, ¿qué dice? Oye, mi voz y qué? Y me siguen. ¿Sí? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Usted sabe cuál es la voz de Dios? ¿Sí o no? Mire, dice la Escritura, escucharé lo que hablará Jehová Dios a su pueblo de Siones, porque hablará ¿qué? Paz. Para que no se vuelvan a la locura. Eso es algo bien importante. Dios te va a ministrar a tu necesidad, a tu vida, te va a dar dirección, te va a dar bendición, te va a dar, hermano, siempre que puedas llegar a subir peldaños, porque Él está contigo. Entonces, cuando tú empiezas a entender que cosas que pasan en tu vida, que situaciones que vienen a ti, ¿verdad? El Señor no es ajeno a tu necesidad. El Señor no es ajeno a lo que tú puedas estar viviendo. El Señor, hermano, no es indiferente a lo que tú puedas tener en tus debilidades. Tú necesitas acercarte a Dios. Tú necesitas venir ante su presencia. Y el Señor te va a revelar sus planes, sus propósitos, porque tú eres alguien que le teme. Amén. Porque tú eres alguien, hermano, sí, que estás consciente de sus planes para tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a ver esta realidad, tu vida cristiana no se detiene. ¿Sí? Tu vida cristiana, hermano, siempre va a ir en un crecimiento, en un desarrollo, en un ascenso. ¿Sí? Eso es importante que tú lo puedas entender, porque tu vida cristiana muchas veces se va deteniendo porque dejas de tener la comunión con Dios. Si tú dejas de leer la Biblia un día, ¿qué crees que pasa? ¿Qué pasa si dejas de comer alimento en tu vida para que no te la pongan en Dios? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, hermano, al contrario, agarro línea. ¿Será? Te empiezas a tener que debilidad. Y si sigues así, ¿qué es lo que va a venir a tu vida? Enfermedad. ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando tú dejas de tener esa vida con Cristo, cuando tú dejas de tener esa oportunidad de venir ante su presencia, hermano, diariamente, y tener tiempos con la palabra, ¿sí? Tú empiezas a estar débil en tu vida espiritual. ¿Sí? Cuando alguien deja de congregarse, cuando alguien deja de buscar a Dios, normalmente tú los vas a ver fluir en la carne. Es mentira que tú digas, bueno, yo no me congrego, pero leo la Biblia. Si cuando te congregas no la lees, ahora mucho menos dejándote de congregar. Es difícil que tú digas que tienes tiempo con Dios y que tienes las revelaciones del Espíritu si ni siquiera oras. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios, cuando nosotros venimos delante de su presencia, hermanos, nosotros empezamos a entender que el Señor quiere que nosotros vivamos intimidad con Él. Que el Señor quiere que nosotros vivamos ese tiempo con Dios. No sé cuándo fue la última vez que tú pasaste horas y horas orando al Señor. Que no fue un minuto, que no fueron 30 minutos, que no fue una hora, ¿verdad? Yo creo que todo liderazgo, ¿verdad?, que se presenta con 20 minutos de oración al día, no podría tener realmente un entendimiento, un discernir de los planes de Dios para su vida. Sí. Es importante que nosotros, cuando deseamos, ¿verdad?, tener esa comunión con Cristo,
Cuando deseamos tener esa vida con Dios, demos tiempo a la oración. ¿Sí? ¿Usted se ha preguntado por qué me da sueño cuando entro a la iglesia? ¿Nunca se ha preguntado eso? Mire, a mí nunca me ha dado sueño. ¿Verdad? Bueno, usted porque duerme bien, ha de ser por eso. ¿Verdad? Usted porque se levanta bien tarde, ¿verdad? Ha de ser por eso. Cuando en mis tiempos yo sabía que en la iglesia iba a haber una vigilia de oración, hermanos. Yo sabía que esa vigilia de oración iba a empezar a las 10 de la noche. Yo empezaba a orar desde las 12 del día, de ese día, para llegar a la vigilia de oración con fuerza y no quedarme dormido. Sí, ya iba yo más filoso que nada y no me quedaba dormido, hermano. Iba yo con ganas, con deseos de buscar a Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted tiene tiempos de oración y llega a un servicio, usted viene deseoso de que Dios hablar. Pero cuando usted no lee la Biblia, usted no ora, usted llega a descansar. Usted llega a descansar. Pero cuando usted tiene esos tiempos con Dios en su palabra, en verdad, que su vida va a ser transformada totalmente. Totalmente. ¿Sí? Cuando usted tiene esa comunión con Dios, hermano, a usted no le van a tener que decir que diga amén o que mata las palmas. Sí, amén, aleluya. Porque usted tiene ese tiempo ya con Dios. Porque usted tiene en su corazón esa vida, hermano. ¿Sí? Entonces su vida cristiana debe de tener un anhelo, debe de tener un deseo. Fíjese bien lo que decía el salmista, Salmo 42, verso 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sí, hermano. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. ¿Cuándo? Esa es su pregunta. Él tenía ese anhelo, ese deseo. Él quería tener esos tiempos con Dios. Él quería tener esa vida con el Espíritu, hermano. Sí, quería estar saturado. ¿Usted tiene ese anhelo? No me pregunte eso, por favor. Ese debería ser el anhelo de todo hijo de Dios nacido de nuevo. Pasar tiempo con Dios. ¿Sabe usted que el niño recién nacido, y aún cuando empieza a crecer, quiere los brazos de la madre del padre? ¿Sí? Ya está grande y le hace así. Carmen, ¿verdad? Ya está así. Y su vida, hermano, sí tiene ese panorama, tiene esa perspectiva. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender esa realidad. Nosotros como cristianos tenemos que tener esa vida. ¿Sí? Porque cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, cuando nosotros no tenemos esa realidad de Dios, ¿sí? Nos vamos secando. Entonces, cuando yo me empiezo a secar, cuando yo me empiezo a perturbar en mi vida cristiana, ¿será porque qué? Que me desconecté. ¿Por qué el pez se muere cuando sale, hermano, del agua? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salió de su hábitat, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Salió de su ambiente natural, sí o no, hermano? ¿Por qué el cristiano se empieza a secar, empieza a morir? ¿Por qué? Porque se salió de qué? De la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Usted deja de buscar a Dios, usted deja de tener ese tiempo con Dios y le hace fácil pecar. Se le hace fácil gritar. Se le hace fácil señalar, se le hace fácil hacer, porque se le da la gana, porque no tiene temor de Dios en su vida. Pero cuando nosotros entendemos, dice, mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Sí? ¿Cuándo es? Hay muchos que anhelan un servicio. Hay
hay muchos que anhelan, hermano, estar en la presencia de Dios, regocijándose. Y hay otros que dicen, otra vez domingo. Ay, me toca servir. Ya no hay deseo, ya no hay pasión, ya no hay entrega, ya no hay vida. Proverbios 3, verso 32. ¿Llegó? Proverbios 3, verso 32. Porque Jehová abomina, ¿a qué? Al perverso. Dice aquí la escritura, ¿verdad? Versión antigua. Porque el perverso es abominado de Jehová, mas su secreto es, ¿con quiénes? Con los rectos. Ahora fíjense aquí en la versión 60, dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima está con los justos. ¿Jehová abomina a quién? ¿Qué es un hombre perverso, hermano? Perverso. Alguien que tiene pensamientos que malos. Alguien que quiere hacer qué? Daño. Dice que Jehová qué? Abomina. Lo bueno que eso no es para los que son o sea, los que realmente han nacido ¿qué? Mire, hermano, yo quiero que usted entienda una realidad. Vamos a poner como un paréntesis para que usted no se quede así como diciendo. Jesucristo dijo que en el campo iba a haber ¿qué? ¿Trigo y qué? Cizaña. Entonces, no todos los que llegan a la iglesia son trigo. No todos los que llegan a la iglesia, hermanos, sí. Son, hermanos, aquellos que vinieron a Jesús con un corazón apasionado, entregado. Otros se pasmaron. ¿Sí saben qué es lo que se dice pasmar? Que no pudieron desarrollarse, no pudieron dar la vida. ¿Sí? Ya no hay manera de cómo echarlos a andar. Pero en esta esperanza, hermano, usted no es un pasmado. Dígale al que tiene al lado, no te pasmes. No, o sea, es una realidad. Mire, hermano, si usted dice, hermanos, que yo he visto tantas cosas en aquellos, ¿verdad? Ya no vea tantas cosas. Usted debe de saber las palabras de Jesús. Iba a haber cizaña, iba a haber ¿qué? Trigo, así de simple. Entonces, mi vida cristiana, cuando yo nací de nuevo, tuvo una realidad en Cristo. ¿Por qué? De modo que el que está en Cristo es que nueva criatura. ¿Y se dio cuenta? Las cosas viejas ¿dónde quedaron? Y ahora van a ser ¿qué? Hechas nuevas. Hechas nuevas. Entonces, alguien que realmente recibió a Jesús y nació de nuevo, ¿cómo empieza a caminar? En santidad. En santidad, alejado del pecado. Y alguien que no nació, sigue visitando a la bruja. Sí, en verdad, sigue visitando a la bruja. Sigue haciendo cosas malas. Es un hombre perverso. Es un hombre malo. Es un hombre que solo piensa en hacer cosas malas. Pero alguien que nació de nuevo quiere dar a luz la vida de Cristo. Ahora, eso usted no lo puede hacer solo. Porque ahora el Espíritu Santo no demora en nosotros. La Escritura dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16: sean santos como yo soy santo. ¿Sí se entiende? Ahora, cuando yo empiezo a entender esa realidad en Cristo, cuando yo empiezo a entender esa voluntad de Dios, amor, ¿sí? Yo sé que estoy capacitado para vivir la santidad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? Está en mí. Entonces, si yo nací de nuevo, realmente esa santidad de Dios, esa vida de Dios, yo la puedo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está operando en mí. Entonces, es por eso que yo sé perdonar. Es por eso, hermano, que yo sé hacer lo correcto, hacer lo recto. ¿Sí, hermano? Es por eso que yo sé, hermano, que tengo que dejar las cosas que no le agradan a Dios. Si se entiende, hermano, o no se entiende. O más o menos.
realidad de Cristo. O sea, cuando usted lo ve caminando por las calles, hermano, no dicen, ay, ese se cree muy santurrón. No, ese sí es un cristiano de veras. Por sus hechos, los hechos hablan más que mí. Porque mire, en la iglesia nosotros podemos venir, Señor, ¿cómo te amo? No hay nadie de ti, Señor. Y los que van a dirigir la alabanza hasta agarran el micrófono. Ay, Señor. Aquí se lo ponen, ¿verdad? Artistas, actores, alguien que esté en la presencia de Dios. Hermano, no le cuesta trabajo adorar. No tiene que hacer mímicas, porque en su corazón, en su canto, viene la relación con su Dios. Entonces la presencia de Dios no se hace esperar, porque está teniendo ese encuentro, teniendo ese momento. Hermanos, si cada uno de nosotros anhelara esos tiempos, nuestras vidas serían diferentes. La iglesia de Jesucristo no sería vituperada. Sí, hermano, no se hablaría, hermano, de los líderes en Dios, porque tendrían manifestado el temor de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, entonces sabemos lo importante que es tener intimidad con Dios. Cada uno de nosotros tiene que entender la intimidad con Dios. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso. Esa palabra es tremenda. Jehová abomina. Es abominable el perverso ante Dios. Es abominable el que piensa, hermanos, cosas malas para alguien. Dice, mas su comunión íntima está con los justos. ¿Sí? Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, hermanos, nosotros empezamos a entender que el Señor quiere que usted vaya más allá. Que usted quiere, que el Señor no quiere que usted se quede en la entrada, que usted no quiere que se quede de una manera posicional, que el Señor no quiere que usted, hermano, se detenga en su comunión con Dios, que el Señor quiere que usted siempre vaya profundizando en Él, ¿sí? Que ya no viva usted, sino que Cristo se manifiesta en su vida. ¿Se entiende, hermano? ¿Sí? Ahora, fíjese bien, del 1 al 10, ¿qué tanto de Dios se manifiesta en su vida? ¿O qué tanto Cristo se manifiesta en su vida? Del 1 al 10, póngale. Si usted le pone -1, ya. Quiere decir que necesita ser salvo. Quiere decir que necesita ser salvo, hermano. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, cuando nosotros empezamos a entender esa responsabilidad, ¿sí, hermano? Es importante. Quiero que usted vaya a Juan 14, verso 23. Juan 14, verso 23. Dice la Escritura: respondió Jesús y les dijo: si alguno me ama, fíjense bien, dice, si alguno me ama, mis palabras amará. Y mi Padre, ¿qué dice ahí? Le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él. ¿Qué dice ahí? Ya se dio cuenta, subrayelo. Ya se dio cuenta cuál es la importancia de entender la palabra de Dios. Ya se dio cuenta qué tan importante es vivir la palabra de Dios. Ya se dio cuenta qué tan importante es, hermano, ejecutar lo que Dios nos pide. Porque muchas veces nosotros simplemente de palabras, Jesucristo lo dijo, este pueblo de labios que me honra, pero en su corazón ¿dónde está? En el fútbol, en el Facebook, en el Twitter, en tener el aplauso, el reconocimiento del hombre. Pero el Señor te dijo, ¿verdad?, que si lo amas, sus palabras, ¿qué vas a hacer? Las vas a guardar, es decir, las vas a poner por obra, hermano. No es que vas a agarrar la Biblia y la vas a meter más de profundo de tu closet, ¿verdad? Las vas a poner en tu corazón y sobre todas las cosas. Salmo 40, verso 8: de hacer tu voluntad, oh Dios, no me ha agradado, y tu voluntad está en medio de mi corazón. ¿Sí? Y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, cuando yo empiezo a tener esa relación con Dios,
Cuando yo empiezo a tener esa vida con Dios, hermanos, sí, mis tiempos, mis momentos son transformados. Mis tiempos, mis momentos, hermanos, son cambiados. ¿Por qué? Ya no vivo yo. ¿Ya se dio cuenta? Y el que me ama, ¿qué dice ahí? Mis palabras guardará. ¿Y el que qué? El que lo ama. ¿Cuántos aquí lo aman? Del 1 al 10, ¿cuánto es su amor por Dios? Punto 5 de ellos. Apenas he guardado un versículo, no he guardado más. ¿Qué tanto usted lleva a cabo la palabra de Dios? El que me ama, mis palabras guardará. Dice la Escritura, dice ahí, ¿verdad? Si alguno me ama, mis palabras guardará. ¿Y mi Padre qué dice ahí? Me ama. Fíjese usted, hermano. Y mi Padre le amará, dice, y vendremos a Él. ¿Ya se dio cuenta? Vendremos a Él, hermano. Dice, y haremos con Él. Hermano, eso es un momento especial para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios. Usted no lo anhela. Hermano, usted no anhela esa presencia de Dios. Usted está dispuesto a dejarlo todo por su presencia. Usted está dispuesto a dejar todas las cosas, hermano, que involucran la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, las concupiscencias de la carne por su presencia. Porque cuando usted empieza a decir, ay Señor, esto sí, pero esto no, esto sí, pero esto tampoco, ay Señor, aquí no vayas tan adelante, aquí detente un poquito porque todavía me hace falta vivir la vida loca. Usted no le ama, usted no le ama. Y entonces es ahí, hermano, donde nosotros tenemos complicaciones. Y luego decimos, Dios no me escucha. Y luego decimos, es que Dios no me responde. Pero es importante que nosotros entendamos esa realidad. Si vendremos y haremos con Él. Usted es una morada, ¿ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta por qué usted no debe de rayar su cuerpo? ¿Ya se dio cuenta por qué usted, hermano, sí, no debe de hacer lo que le place con este cuerpo? Usted lo debe de guardar, usted se debe de consagrar, usted se debe de apartar. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer en usted o con usted morada. ¿Cuándo? Cuando guarda su palabra. Cuando usted lleva a cabo su palabra. Sí. Bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el reino. Sí. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Los qué? Usted debe de entender esa realidad. Venir a Cristo no es vivir de una manera posicional. Venir a Cristo es tener una relación continua con Dios. Es ser envuelto por Él, es ser transformado por sus palabras, es ser renovado por su Espíritu. Es tener una unción fresca en nuestras vidas diariamente. Es por eso que nosotros no podemos dejar la palabra. Es por eso que nosotros no podemos dejar de congregarnos. Es por eso que nosotros no podemos dejar de orar. Por eso es tan importante los tiempos de oración. Por eso es tan importante memorizar la palabra, meditar la palabra, entender la visión, ponerla por obra. Porque entonces yo empiezo a estar preparando esa morada ¿para quién? Para Dios. Hermano, ¿a usted le gustaría vivir en un cochinero? ¿Usted le gustaría vivir en un desorden? ¿Le gustaría vivir así? ¿Usted cree que Dios va a ser la morada en su vida? Cuando hay tanto, hermano, tanto desorden en nosotros. ¿Usted cree que va a venir el Señor? Por eso cuando alguien me dice, Señor, mi hermano me dice, yo tengo revelaciones de lo alto. Y vengo y escucho la voz de Dios, y escribo mensajes del cielo, yo veo su vida. Digo, Señor, este varón que le pasó.
relación con Dios. ¿Usted se da cuenta cuando alguien tiene relación con Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo se le ve el rostro? ¿Cómo? Diga, como el mío, hermano, gloria al Señor, ¿no? O sea, ¿usted se da cuenta? ¿Sí se da cuenta o no? A ver, si ve alguien que está así, ¿toma relación con Dios? Tengo mis dudas. Tiene cara de malo, mi hermano, ¿verdad? Es algo que lo transforma. ¿Por qué? Porque dice que Moisés, cuando bajó de la presencia de Dios, ¿cómo se veía su rostro? Sí, diferente. Yo todavía no sé, ¿verdad? ¿Qué es que estoy así haciendo cosas? Y de repente, en la mañana yo así, de repente me empecé a reír, hermanos. Pero es que me viene a la mente cuando una hermana le dice a otra hermana, le dice, es que le dice, ya se ve tu rostro diferente. ¿Verdad? Y yo digo, ¿verdad que ya parece cristiana? Le dice, sí. Gloria al Señor. Hermano, ¿de verdad? ¿Tu rostro denota si eres de Cristo o no? ¿Tu rostro denota si estás orando o no? ¿Sí? ¿Tus palabras denotan si tienes la Biblia o no? En verdad, todo eso se sabe. ¿Sí? Hermano, pero si sabe textos, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis me la repite y de corrido, gloria al Señor. Bueno, una cosa es que tenga retención y otra que sea cristiano. ¿Por qué dice eso? Porque dice la Escritura, ¿verdad? Que Satanás conoce la palabra. La repitió. Ay, caray. Entonces, ¿qué entendemos en esto? Vaya usted a 1 de Juan capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. El que es nacido de Dios no practica, ¿qué dice ahí? El pecado. Porque la simiente de Dios está en él. Y no puede pecar porque es nacido ¿de qué? De Dios. Ahora fíjense bien. Y no puede pecar porque ¿qué es? O sea, él nació de nuevo. ¿Ya se dio cuenta cómo se denota el nuevo nacimiento de Cristo? Usted empieza a decir no a qué, al pecado inmediatamente, ¿sí? Porque